Un segmento dedicado a personas que con su vida han dejado una huella imborrable en nuestra sociedad. La entrevista. Un segmento dedicado a personas que con su vida han dejado una huella imborrable en nuestra sociedad. Tus hijos no son tus hijos, son hijas de la vida deseosa de sí mismos. Vienen de ti, sino a través de ti. Y aunque estén contigo, no te pertenecen. Puedes darle tu amor, pero no tus pensamientos, pues ellos habitan en la casa del mañana, que no puedes visitar, ni siquiera en sueños. Por ello deja que la inclinación de tu mano de arquero sea para su felicidad. Bienvenidos hermanos, muchas gracias por estar con Vilaseca TV. Y se preguntarán por qué iniciamos con esa frase, con ese pensamiento. Porque tuvimos un hijo de un gran hombre, de una gran mujer, que lo dejaron ser libre. Bienvenido don Ángel, muchas gracias por estar con nosotros en este hermoso día. Bueno, gracias por invitarme y es con gusto estar acá nuevamente disfrutando del calor de San Miguel con esta comunidad. Usted ha dejado huella también en esta comunidad de San Miguel, pero también ha querido dejar huella en otros lugares de nuestro querido El Salvador. Quisiéramos conocer un poquito de lo que ha sido este gran hombre, un poquito de la niñez, de aquellas travesuras que quizás hacía cuando estaba pequeñito, porque algunos creen que hay fuera de serie, personas que Dios las elige con virtudes específicas, pero queremos que nos cuente, como usted nos decía previamente a esta entrevista, soy una persona como cualquier otra. Pero cuéntenos un poquito de lo que usted ha sido. Bueno, de eso de gran hombre, tal vez porque me ve mi estatura, ¿verdad? Pero hacemos lo que podemos y lo que creemos que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Y mi infancia pasó así, de carrera, entre las balas de la Segunda Guerra Mundial, entre las pelotas, entre los huracanes, entre las ovejas que llevábamos a pastar y también de vez en cuando estudiábamos un poco. Algunos se preguntarán, bueno, y ya mencionó ovejas, pero en El Salvador no vemos oveja. Cuéntenos un poquito de su país. Bueno, gracias. Yo vine acá a El Salvador en 1960. Creo que fue... Siempre está la mano de Dios, ¿verdad? No es casualidad, sino que en esta oportunidad yo tenía una gran inquietud que me la pusieron los salesianos y de querer venir, de ir a misionar, ir a averiguar algo. Y así que yo soy un italiano vero, como dice la canción. Estuve mis primeros años, hice hasta 6º grado en mi pueblo, y después el párroco le preguntaba a mis papás, siempre lo cuento, ¿qué van a hacer con este muchacho ahora? Y ellos decían, bueno, estábamos en los años 48, 49, ¿verdad? Y entonces decían, ¿qué vamos a hacer? Va a seguir como todos, ¿verdad? En el campo, llevando las ovejas a pastar, correteando las gallinas, ver algunos caballos, en fin, esa vida de un muchacho del campo. Pero el párroco le dijo, no, yo conozco un colegio, los salesianos lo están manejando. El colegio estaba a más de 200 kilómetros de mi casa y ahí empecé mi nueva vida. Un niño como cualquier otro, de ese que correteaba a las gallinas, que cuidaba las ovejas, pero desafortunadamente en nuestros días tenemos niños que se les ha quitado esa posibilidad, porque en el caso de El Salvador
Desafortunadamente, muchos de los padres no cuentan con sus hijos cerca y muchos de sus hijos solamente piden y no se han acostumbrado a lo que usted decía, que podía pastar, que podía salir con sus ovejas, que se dedicaba a las labores de la casa. ¿Piensa de que eso ha influido para que nuestros niños ahora no sientan ese amor al trabajo también? Bueno, esa es una realidad, ¿verdad? Como le decía, nacimos bajo las balas de la Segunda Guerra Mundial. Estaba terminando la guerra, se puede decir, ¿verdad? Mas, sin embargo, a nosotros, como éramos los chiquitos, nos mandaban a traer la leche y a veces sí, teníamos que ponernos a la orilla de la calle para parapetearnos, porque pasaban los aviones, aventaban bombas y todo, pero gracias a Dios no me pasó nada, ¿verdad? Y sí, hoy día nuestros niños, creo que le faltan los papás, no es que a los papás le faltan los niños, ¿verdad? Ese es el gran problema. Y decía recuerdo un obispo hablando a los jóvenes, les decía: en mis tiempos, y creo que también yo puedo decir lo mismo, en mis tiempos no teníamos televisión, no teníamos videojuegos, todas estas cosas, por lo tanto nosotros pasábamos todo el tiempo en el campo, al aire libre, y pasábamos muy felices. Hoy día los jóvenes no tienen esas grandes oportunidades, ¿verdad? Entonces se encierran en las casas, están pasando todo el tiempo frente a una televisión, frente al videojuego, se encierran en discoteca y no gozan de la verdadera vida. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Nosotros somos solamente 3, ¿verdad? 2 hermanas y yo, que era el mayor. Entonces yo también tuve la suerte, por ser el mayor y el hijo único varón, no fui a la guerra, ¿verdad? ¿Sus padres cómo eran con usted? Mis padres eran buenísimos. No, mi mamá era casalinga, o sea, ella era campesina, venía de una gran familia de campesinos, tenían grandes terrenos, por eso nací yo entre las ovejas, las vacas, en fin, y gozábamos, nos retozábamos. Mi papá era herrero y creo que por eso fue el conecte, ¿no? Se conocieron ellos y nos dieron, a pesar del corto tiempo, porque si yo hago historia de mi vida, creo que en mi casa habré pasado, contando bien los días, ¿verdad? Habré pasado 5 o 6 años. Algo que usted se recuerde que haya sido que le marcó su vida en cuanto a su relación de padre e hijos. Bueno, recuerdo una escena que solamente la vivimos mi papá y yo, cuando le pedí el permiso para ir de misionero a donde fuera. La primera mi idea era ir al Amazonas, ¿verdad? Al Brasil, entre los ríos das Mortes y todo eso, pero después vino una oportunidad de ir al Congo, pero también cuando ya teníamos todos los papeles listos, sucede la revolución de Lumumba, ¿no? Entonces suspenden las entradas de los extranjeros al Congo belga, sacan a todos los extranjeros, sobre todo los religiosos, y como yo iba como salesiano, se me suspende también eso, pero el Señor quería que estuviera en una tierra del Salvador, ¿verdad? Y ahí está, llega un salesiano al colegio donde estaba y llegaba a buscar jóvenes para que pudieran llegar a vivir un poco la vida de misión, y yo me apunté. Entonces me dice el director: mira, acá hay un salesiano que viene del Centroamérica. No, ¿y cuál es el Centroamérica? Ese fue la grande. Y entonces me dijeron, bueno, en El Salvador, y recuerdo la escena, ¿no? Mis compañeros me dijeron, vamos a buscarlo en el mapa, y fuimos a buscarlo. Veíamos Norteamérica, Suramérica, México
y después, ¿qué pasa? ¿Dónde está? Entonces al fin encontramos Centroamérica, ¿verdad? Centroamérica, y sí veíamos a Panamá, Guatemala, Honduras, Nicaragua, grandes extensiones. Pero ¿y dónde está El Salvador? Hasta que vimos ahí dibujadito ¿qué era? No era un trapecio mal formado, un rectángulo. Ahí está, me dijeron. De aquí. Mira, me dijeron, y vas a caber ahí. Pero aquí estoy. Aquí está. La presencia de Dios es trascendental dentro de las familias. ¿Qué tanto influye su familia para tomar esa decisión, o qué hizo su familia para irlo incentivando a esa cercanía con Dios? Bueno, siempre me apoyaron, sobre todo, en todos los casos siempre está una mamá, ¿verdad? Y mi mamá me apoyó en todo momento. Y cuando el párroco dijo, mandémoslo a estudiar a un colegio, y fue un colegio de los más grandes de Italia, mi mamá dijo que sí, ¿verdad? Y cuando yo a sola después le expliqué que tenía ese deseo, lloró mucho, pero ella dijo, bueno, como usted decía hace poco, ¿verdad? Son nuestros hijos, pero no son nuestros hijos. Correcto. Es un regalo, es un don de Dios. Y ella misma dijo, bueno, que sea la voluntad de Dios. Y en su mente y en su corazón, imagínese, hijo único varón, y sentir el llamado de Dios y despojarse de su familia. ¿No entró en algún instante un conflicto por su tierna edad y decir, dejarlo todo y buscar a un país que prácticamente hasta en el mapa para muchos cuesta encontrarlo, pero que está allí y que tiene el precioso nombre de El Salvador? Viera que no, como le decía, en mi pueblo me conocen muy poco, porque nunca pasé por, tal vez era porque era muy travieso, era muy saber, pero solamente yo pasaba estudiando allí. A las vacaciones me mandaban lejos de la casa con unos tíos, ¿verdad? Y después también cuando empecé a estudiar en un internado, siempre con los salesianos, ¿verdad? Entonces ya pasaba en la casa unos 20, 30 días. Algunos justifican que los niños tienen mala conducta porque no comparten con sus padres, pero usted acaba de mencionar de que compartía también con sus tíos. ¿Influyeron ellos en su educación, en su conducta, o para ser la persona que hoy es? Sí, o sea, yo tengo que agradecerle al Señor no solamente por mis papás, sino que también por todos mis tíos, porque fueron personas, y cuando estaba yo estudiando afuera, ¿no?, del pueblo, ellos llegaban a verme, aprovechaban cualquier ocasión, unos 10 minutos, no sé, entonces yo me sentía contento, sentía que sí había familia, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir conociendo un poquito más de el invitado de hoy. No se pierda porque tenemos más sorpresas para usted. Recuerde, sus hijos tienen que ocupar un lugar privilegiado en su corazón. Pero si usted les ama, dígaselo, porque mañana puede ser tarde. Vilaseca TV. El Salvador conmemora 200 años del primer grito de independencia, marcando el inicio del desarrollo, justicia social y solidaridad. Recordemos la historia con respeto y profundidad. Reflexionemos y evaluemos lo bueno que hemos alcanzado y lo que debemos cambiar o mejorar para ver hacia el futuro con optimismo y esperanza. Vilaseca está en sintonía de Vilaseca TV. Vilaseca TV, siempre y en todo lo mejor. Un canal diferente, una señal diferente. TV, siempre y en todo lo mejor. En sintonía de Vilaseca TV. Está en sintonía de Vilaseca TV. La entrevista.
segmento dedicado a personas que con su vida han dejado una huella imborrable en nuestra sociedad. Si Dios te da un hijo, tiembla por el sagrado depósito que en él te confiere. Sé para ese hijo, hasta los 5 años, su padre, hasta los 15, su maestro, y para toda la vida, su amigo. Usted mencionó que sus padres influyeron mucho dentro de su vida, aunque pasaba de pupilo en su casa. Es decir, que regularmente pasaba fuera, es decir, misionero desde que nació. Pasaba donde los tíos, pasaba en colegios, pasaba compartiendo con mucho. Eso permitió irlo formando poco a poco. Pero coméntenos un poquito de su juventud, porque algunos dicen el servir a Dios es aburrido. ¿Cómo fue para usted tomar esa decisión y decir, sí, yo quiero ser misionero, yo me anoto, heme aquí, aquí voy? Pero en ese momento trascendental de la juventud que tal vez le ofrecían algo diferente. Bueno, no es que de repente salió eso, ¿verdad? Yo también era un muchacho como todos, también, aunque dicen que tenía una novia, pero nunca la conocí. No, o sea, fue creciendo el clima en que yo vivía, ¿verdad? Me iba empujando inconscientemente hacia eso, ¿verdad? Yo veía que los salesianos estaban entregados a mí. Yo recuerdo muy bien a varios directores, a un don Paolo Gerli, a un don Roberto, don Angelo Viganò, en fin, tantos salesianos que ellos suplían el afecto, el cariño de mi familia. Y recuerdo, bueno, travesura hicimos un montón. Recuerdo que una vez estábamos en la fiesta navideña y estábamos preparando, yo pertenecía al coro, ¿verdad? Teníamos un gran maestro de música, don Rabolini, un salesiano también, que nos preparaba, nos hacía cantar todo. Estuvimos en nuestro coro que teníamos en el colegio. Participó una vez en Roma, cuando el Papa era Juan XXIII, nos llamaron a amenizar una misa y varios actos. Y también, digo, una mañanita, todos estábamos en el dormitorio ahí, todos, y estábamos durmiendo, pero yo estaba ya despierto. Y me puse a cantar bajo la sábana, ¿verdad? Venite, adoremos, y así tatareando, cuando de repente oigo que mi cama se mueve. ¿Quién será? Era el asistente, ¿verdad? El que nos velaba, que me dice, ¿qué está haciendo? Nada, párese. Y me puso al pie de la cama, ahí castigado. Y dije, ¿por qué? Le digo yo. Y cuando leyeron la nota, entonces yo ya estaba en quinto curso, entonces éramos los de quinto curso, éramos los dioses, ¿verdad? Uy, si sacábamos una mala nota. Y llega el encargado de la disciplina y pasa las notas y dice, Ángel Orsenigo, 10 menos en conducta. ¿Por qué? Y llego a escuchar la observación y me dice, mira, ¿y por qué no cantabas un poco más fuerte? O sea, era un hombre que nos quería muchísimo, ¿verdad? Yo creo que eso entonces fue todo eso, también cuando llegaban los misioneros de África, de Japón, y pasaban por nuestro colegio y nos contaban las aventuras de los tigres, de los leopardos, y entonces uno se entusiasmaba y decía, yo quiero también ver un leopardo, yo quiero ver un tigre, yo que lo vi acá en San Miguel. No lo vio en África. No. Pero hubo un momento trascendental, me imagino, cuando usted tiene que tomar esa decisión y decir, sí, yo me voy. Sí, así es, o sea,
fue una preparación, ¿verdad? Yo tenía mi asesor espiritual, el padre espiritual mío, ¿no? Que fue preparándome y todo. El director me aconsejaba, me hacía ver los pros y los contra, en fin, todo eso para que yo no me moviera solo a la aventura. Siempre en los padres hay uno que apoya más que el otro. Rara vez los padres, papá y mamá, se ponen de acuerdo. ¿Cómo fue sus padres cuando usted ya toma la decisión de esa gran aventura para servirle a Dios a través del prójimo? Bueno, como les decía, mi mamá sí lloró, ¿verdad? Porque todos lloran, y dijo que sí. Mi papá no dijo nada. Quien calla otorga, le digo. Así es. Pero sí, porque era un hombre serio, era un hombre de pocas palabras, pero muy bueno, alegre. Pero lo que les iba a contar al principio, ¿no? Cuando se trató de despedirnos, todos salieron de la casa porque ya estaba el carro ahí para llevarnos al barco al puerto de Génova, y entonces nos quedamos, me recuerdo muy bien, en el dintel de la casa, él y yo, y entonces nos abrazamos, lloramos, todo, y así le dije: no te voy a defraudar. Y nos despedimos en esa forma. ¿Qué edad tenía en ese momento? 18 años. 18 años. Siendo el único varón, el hijo mayor, en el que quizás él había cifrado sus esperanzas para una actividad totalmente diferente. Sin embargo, se lo entrega a Dios. Sí, yo creo que, bueno, también fue una preparación, ¿verdad? Yo desde los 12 años me alejé completamente casi de la casa porque estaba interno, y como vivíamos a más de 200 kilómetros, no era de regresarme todos los días, no estaban los aviones, no, sí, solamente para poder moverme del colegio a mi casa tenía que tomar 2 trenes, ¿verdad? Hacer escala de la ciudad donde estaba, llegar a Milán, de Milán atravesarme todo Milán, llegar a la otra estación, a tomar el tren que me llevaba a mi pueblo. Cuando ya toma la decisión y decide servirle a Dios como misionero, ¿alguna experiencia que le haya provocado ya en su viaje hacia esta tierra del Salvador, cuando que quizás durante toda esa época de formación usted se ilusionaba con un país diferente? Sin embargo, le dicen: vas para El Salvador. Bueno, cuando llegamos a Génova, porque nos venimos en el barco, llegamos a Génova, la despedida, los llantos, nosotros desde el barco, y mamá con mis hermanas ahí en el puerto, ¿no? Y después, bueno, yo era solo ahí, no conocía, dentro de tanta gente. Había otros padres salesianos que iban a Chile, iban a Venezuela, ¿no? Y nos hicimos amigos. Tuvimos que aprovechar una experiencia bien fea. Fue cuando nos estábamos trasladando de Nápoles a Barcelona. Era el 4.º día de viaje en barco, que una gran tempestad y todo, el barco se movía, tanto así que el capitán nos dijo todos adentro, al camarote, ¿verdad? Y nos ordenó que nos pusiéramos todos acostados para no sentir ni todo eso. Y un salesiano ya mayor decía: yo no sabía hablar castellano, no sabía español, y decía: hoy vamos a bailar, hoy. Yo decía: ¿qué es eso de que vamos a bailar? Y con respecto a eso, un gran amigo mío, acaba de morir, fue casualmente mi asistente en unas vacaciones, padre Darío Herrera. Él estaba estudiando, es salvadoreño, y estaba estudiando en Italia. Entonces en las vacaciones lo mandaron a donde estaba yo, en montaña, para acompañarnos, y
en efecto, él cuando me vio me dijo, mira, Orsenigo, yo voy a formar un coro. Dicen que tengo una buena voz, ¿verdad? Entonces quiero que vamos a aprender una canción para cuando venga el director de recibimiento. Bueno, y ahí nos enseñó, primera vez que hablaba o aprendía palabras en castellano, ¿verdad? En español, allá en el Rancho Grande. Esa fue mi primera canción. ¿Y cómo es esa canción en español? Nos gustaría que la audiencia, aquellos que están, puedan escuchar, aunque sea una parte de ella. Allá en el Rancho Grande, allá donde vivía, había una rancherita que alegre me decía, te voy a hacer tus calzones como los usa el ranchero. Te los comienzo de lana, te los acabo de cuero, allá en el Rancho Grande. Bueno. Bárbaro. Algunos dicen que los misioneros no son alegres y por eso no. ¿Quién dice? Por eso le digo, quienes no le conocen o quienes no conocen la realidad pueden decir cualquier cosa. Sin embargo, usted nos acaba de demostrar que el servirle a Dios significa alegría, significa conocer muchas áreas. Una de ellas, usted quizás no se había descubierto su voz, esa posibilidad de poder cantar, ni de poder aprender otro idioma diferente al suyo. Cuando el padre me dijo, él no era padre, era el señor Darío Herrera, me dice, te voy a dar clase de castellano. Yo le dije, momento, señor, yo durante el año no estudio y me quiere poner a estudiar en vacaciones. Además, ¿para qué me va a servir el español? ¿Y ahora qué diría? Y yo, bueno, como a los años me lo encontré. Y yo le dije a mi esposa, mira, fíjate, ese señor yo lo conozco, no sabía que era padre. Estaba ahí rodeado de un montón de niños. Yo no sé, saludarlo, vete a ver. Y entonces me le acerco y yo lo reconocí y le dije, señor Herrera, no, padre Herrera. ¿Y qué estás haciendo acá? ¿Ya aprendiste español? Todo eso por servirle a Dios a través Así es. de esa entrega hacia los demás. Cuando viene El Salvador, ¿qué es lo que le llama la atención o qué es lo primero que le pasa ya estando aquí en El Salvador? Venimos el año 60, ¿verdad? Estuvo el golpe de Estado y todo, y yo ya había olvidado cómo era la guerra, ¿verdad? Y voy viendo cuando entro a San Salvador, ahí por la catedral, tanquetas, guardias y todo, soldados apuntando. Dios mío, ¿y qué pasa acá? ¿A dónde estoy? Me equivoqué de país. Me equivoqué de país. Y después me fui acostumbrando, ¿no? Uno tiene que acostumbrarse a todo. Parece que va y usanza que troe. O sea, ¿dónde vas? Al país donde vas, te tienes que acostumbrar a todo. Por eso yo le decía a mis hijos, y se lo digo, y a mis nietos, tienen que acostumbrarse a comer de todo, menos canela. ¿Por qué canela? Bueno, la canela hace daño al corazón. Bueno. Vamos a continuar con más, conociéndolo con esta alegría, con este deseo de seguir sirviendo a Dios a través de los demás. Pero si usted quiere conocer un poquito más de nuestro invitado, no nos cambie. Es Vilaseca TV con ustedes. El Salvador conmemora 200 años del primer grito de independencia, marcando el inicio del desarrollo, justicia social y solidaridad. Recordemos la historia con respeto y profundidad. Reflexionemos y evaluemos lo bueno que hemos alcanzado y lo que debemos cambiar o mejorar para ver hacia el futuro con optimismo y esperanza. Vilaseca TV. Está en sintonía de Vilaseca TV.
Está en sintonía de Vilaseca TV. Está en sintonía de Vilaseca TV. Un canal diferente, una señal diferente. TV, siempre y en todo lo mejor. Vilaseca TV, siempre y en todo lo mejor. El Salvador conmemora 200 años del primer grito de independencia, marcando el inicio del desarrollo, justicia social y solidaridad. Recordemos la historia con respeto y profundidad. Reflexionemos y evaluemos lo bueno que hemos alcanzado y lo que debemos cambiar o mejorar para ver hacia el futuro con optimismo y esperanza. Está en sintonía de Vilaseca TV. Está en sintonía de Vilaseca TV. La entrevista. Un segmento dedicado a personas que con su vida han dejado una huella imborrable en nuestra sociedad. Me parece de que el fondo que teníamos lo reconoce. ¿Cómo no lo vamos a reconocer? Ese es el himno salesiano. El himno salesiano. El himno salesiano que le enseñamos acá en San Miguel. Todos los alumnos de las 12 escuelas que llegaban se lo sabían y creo que se lo saben todavía. Nos está hablando ya de escuela, pero coméntenos cómo es su encuentro ahí con los salesianos. ¿Cómo se da? Bueno, yo estudié con los salesianos hasta filosofía, ¿verdad? Después me retiré, hice mi carrera de administrador de empresa en la UCA, ahí nos conocimos con mi esposa, Angelita, así que somos un coro de ángeles, ¿verdad? Papá, Ángel. mamá y una hija también, Mariángela, ¿verdad? Y un nieto que también se llama Angelo Domenico. La vida con los salesianos fue bellísima. Yo trabajé varios años estudiando en el Don Bosco, en el Santa Cecilia, en el Ricaldone, en el María Auxiliadora. Después trabajé siempre como profesor catedrático de matemática en el Externado San José. Fíjese, mis primeros años fueron como docente, ¿verdad? Por eso también me encariñé con los jóvenes, con la juventud y bueno, también una vez que empecé a trabajar en las empresas, siempre mi hobby, mi cuco ahí tenía, eran los muchachos. Pero ¿cómo viene usted a realizar sus actividades acá en San Miguel? Esta es una historia. Hay un momento que me desligo un par de años de los salesianos, ¿verdad? Y un salesiano me encaró un día y me dijo, ¿y tú qué haces al final de la semana? Le digo yo, mire, discúlpeme padre, pero yo trabajo, todos decimos lo mismo, ¿verdad? Yo trabajo toda la semana. ¿Y qué quiere que haga el fin de semana? Descansar. Así dirían los papás de hoy, ¿verdad? Y de antes también, yo lo decía. Y no te da vergüenza. Mira, ¿por qué no te haces cooperador? O sea, la rama laica de los salesianos. No me toques ese tema, no, yo estoy bien así, yo vivo mi vida, yo voy a misa los domingos, ¿verdad? Hago los primeros viernes, le rezo a Don Bosco, a María Auxiliadora y ahí estamos bien, y cuido mi familia, porque hoy me tengo que entregar a mi familia, muchos me dicen eso. Pero insistió tanto ese padre, ¿verdad? Él era el párroco del Dorrúa en aquel entonces, que le dije yo, bueno,
le dije a mi esposa, mira, padre Rodríguez, padre Oscar Rodríguez, quiere que hagamos eso. ¿Te metes o no te metes? Es una vocación, la vocación es personal, ¿verdad? Pero yo ya la hice. En conjunto. Tú y yo somos nosotros, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos. Iniciamos una formación porque para entrar a ser salesiano cooperador hay una formación de unos 2 o 3 años. A nosotros nos lo hicieron creo que en 6 meses, ¿verdad? Y ahí entonces reconecté nuevamente con los salesianos. Pero yo trabajé en Ahorromet, fui casi el fundador de Ahorromet, ¿verdad? Que después se transformó en banco. Allí me pasé a trabajar con Maimaica, estuve 20 años y en el 2000 que hicimos con mi esposa una gira, ¿verdad? Y cuando regresé dijimos, bueno, ya estuvo, rompamos relaciones con Maimai, pero siempre existe la buena relación. Y me quedé ahí. Un día me habló el director del Santa Cecilia, padre Alfonso Evers, y me dice, ¿qué estás haciendo? Bueno, aquí estoy, esperando que me llamen. Y mira, hay algo muy interesante. Nos estamos reuniendo para ver cómo organizamos un proyecto que no te puedo decir más. Él es así, es bien así vago, ¿verdad? En el momento. Bueno, le dije yo, padre, está bien, llámeme. Y entonces fue cuando el gobierno de España mandó X cantidad para construir 3 polideportivos, ¿verdad? El de Soyapango, de San Miguel y el de Santa Ana. Entonces me dice, el presidente quiere que nosotros seamos los administradores de este proyecto. Entonces, bueno, hagamos, y se fundó FUSALMO, Fundación Salvador del Mundo, que la componen, son 3 fundadores, los salesianos cooperadores y los de FEDISAL, es una fundación de salesianos con empresarios. Y ahí empezamos, había que buscar terrenos porque el dinero venía para construir y para poder darle sostenimiento a la obra, no era para comprar terreno. Entonces venimos acá varias veces, vimos terreno, uno, lo otro, hasta que la familia García Prieto, ¿verdad?, nos dijo, aquí están 15 manzanas. Y ahí está también la bendición de Dios, ¿verdad? 15 manzanas que empezamos nosotros, entramos así como empezó Don Bosco, con el oratorio, ¿verdad? Veníamos, nos regresábamos, reunía a unos 25 jóvenes universitarios de San Salvador, que eran cooperadores salesianos o aspirantes, y veníamos todos los fines de semana. Salíamos de trabajar o de estudiar, y a las 2 de la tarde nos reuníamos en el Don Rúa, nos veníamos y nos quedábamos sábado y domingo. Hacíamos oratorio, reuníamos los muchachos de alrededor de ahí del Monte Grande, ¿verdad? Y teníamos unos 15 equipos de fútbol, 3 equipos de softball, ¿verdad? Y ahí estábamos en lo que era la pista de aterrizaje de las avionetas que tenían los señores García para fumigar, ¿verdad?, que ya no la usaban. La capilla era el hangar de las avionetas, ahí estaban a nuestra disposición. El padre Solano celebraba la misa, se le daba una catequesis y a jugar, ¿verdad? Y así fue como nos aventuramos en esa obra de San Miguel. ¿Alguna anécdota de todo lo que aconteció en San Miguel cuando ya ustedes vienen y empiezan la construcción de lo que hoy tenemos como el polideportivo, pero de esa vivencia con los jóvenes, de esa entrega de ustedes para con ellos y también de la entrega de los jóvenes para con ustedes? Porque quieras o no, aprendemos de ellos, ellos nos enseñan, nosotros les enseñamos, es un compartir. Algún joven que quizás llegó sin tantas ganas, porque hay muchos que llegan por curiosidad, o algún otro quizás llegó por pegarle a la pelota, ¿verdad? Pero de una u otra manera, esa experiencia que ustedes hayan tenido. Bueno, hay varias experiencias, ¿verdad? Hay experiencias buenas
y experiencias no tan buenas, ¿no? Pero, por ejemplo, recuerdo, hay un muchacho, ya es joven, ahora ya creo que está estudiando ya bachillerato, Juan Carlos Peña. Eso lo conocí cuando estaba en tercer grado y siempre me lo encontraba en el poli, hasta que al fin le dije un día: Benito, ¿y cuándo vas a salir del poli tú? Y bueno, un muchachito que gracias a sus cualidades nos ayudó hasta en el oratorio a dar catequesis y todo eso, ¿verdad? Otras experiencia no tan buena fue la primera muerte de una muchacha, una que llegaba como alumna del instituto y la mamá decía que no, pero nosotros le seguimos hasta que un día le hablaron a la mamá: la hija dónde está, no, nadie sabía, hasta que como a las 9, 10 de la noche le hablaron: mire, aquí está en el hospital, y ya la encontró muerta, ¿verdad? Eso es lo que paga esa gente, ¿no? Fue muy doloroso porque los muchachos lo sintieron, y también en ese momento a mí me salió un poco el indio italiano, ¿verdad? Que le hablé muy fuerte, o sea, para despertarlo, ¿verdad? Pero bien, esas son cosas que suceden, ¿verdad? Pero hay que seguir siempre adelante. También con dos muchachos le seguimos su rating intelectual y todas sus notas, y le conseguimos beca en el liceo, ¿verdad? Liceo de San Miguel. Entraron becados y mantuvieron sus notas 10, 10, 10, 10. Uno de ellos, el primero, hasta tuvo banda de excelencia como el mejor alumno durante los 3 años de bachillerato. También el que salió hace poco, lo mismo, mantuvo la excelencia, ¿verdad? Pero tal vez no como el primero, pero también, o sea, son muchachos entonces que nosotros decimos: hey, confiamos en ellos, ¿verdad? Y dan una respuesta. Para la juventud actual y para los padres de familia, un consejo para cada uno de ellos. Porque generalmente algunos dicen: los jóvenes son una llamarada de tusa, en los jóvenes no se puede confiar. Sin embargo, ustedes han confiado en el trabajo de los jóvenes. De hecho, usted fue joven y hubieron otros que confiaron en usted, y por eso hoy usted puede compartir con los demás. Bueno, a los papás que recuerden que es un regalo de Dios, ¿verdad? No es algo que por casualidad, no. Cualquiera que fuera, es un regalo de Dios. Dios nos da esa semillita que tenemos nosotros que cuidarla, custodiarla, llevarla, ¿verdad? Así como hace el agricultor cuando ve su plantita de maíz, ¿verdad? Que va creciendo, y quererlos mucho. Tiene que quererlo. Y los hijos, bueno, San Pablo lo dice, ¿verdad? Para los dos: padre, no maltraten, no sean tan fuertes con sus hijos, e hijos sean obedientes, ¿verdad? Le agradecemos por estar con nosotros, a usted que nos sintoniza, y le agradecemos a usted por haber venido a compartir un poquito de lo que Dios le ha dado. Esperamos tenerlo en futuras ocasiones, y por supuesto recuerde que las puertas de su canal, Vilaseca TV, están abiertas para usted. Bueno, le agradezco, ¿verdad? Así como en todas empresas salesianas, todo es de sorpresa. Yo no sabía que tenía que venir a esta cosa, ¿verdad? Así que les agradezco. Esperamos que esas pequeñas ideas lleguen al corazón, a la mente y al corazón de tantos jóvenes, de tantos papás, ¿verdad? Y no lo olvidemos, los niños no tienen la culpa. Los jóvenes no tienen la culpa la tenemos los papás. Y para que usted el día de mañana no haga de su hijo un continuo regaño, mejor dedíquele un poquito de tiempo y dígale en este instante cuánto le ama.
Muchas gracias por habernos permitido llegar hasta la intimidad de sus hogares. Recuerde, este es Vilaseca TV. Hasta una futura ocasión, si Dios así lo permite. La entrevista. Un segmento